Ya me escuchas, ¿no? ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, Felipe. Estamos esperando. Sí, sí, lo de la transmisión, está bien, no hay problema. Nadie nos escucha todavía, ¿no? Ya estamos en sala, ya están los asistentes, allí presentes. Nada más estamos esperando a terminar de configurar el en vivo y ya empezar a transmitir por Facebook. Ya nos están acompañando unas 39 personas hasta el momento, así que muchas gracias por eso. Sí, Sí, se me escucha bien, ¿no? estamos, ¿Me escuchan bien? sí, Ya, sí, perfecto, Fernando, se gracias. te escucha y también estamos todos acá listos, ¿no? Con las personas que se están conectando a través del Zoom, del enlace de Zoom, pero que queda pendiente, ¿no? Que se retome lo de la transmisión en vivo para todas las personas, ¿no? Que están esperando poder conectarse o sumarse. Así que damos unos minutitos.
Buenas tardes. Creo que podemos comenzar, ¿no? Aunque y ya si se resuelve lo de la transmisión en vivo, se podrían conectar. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que sí, vamos iniciando. Muy bien. Entonces, con este contratiempo, ¿no? Y este desperfecto que ha habido en el tema de la tecnología, que lamentamos muchísimo que haya sucedido justo a último momento, les doy las muy buenas tardes a todas y todas las personas conectadas. Es un gusto darles la bienvenida a esta primera sesión del ciclo internacional de webinar de educación inclusiva que hemos denominado Diseñando para Aprender, Escuelas sin Barreras. Mi nombre es Jacquelina Moscoso Jiménez, soy especialista en educación de la UNESCO en Perú y coordinadora del programa Aprender sin Barrera desde UNESCO. Saludo con especial cariño a las y los docentes, directivos, especialistas y equipos de apoyo que hoy nos acompañan desde Lima y Trujillo, pero también a quienes se han conectado desde distintas regiones de nuestro país, y es una alegría saber que este espacio puede trascender incluso nuestras fronteras y reunir también a colegas de otros países. Saludo igualmente a las autoridades educativas y a las organizaciones aliadas presentes en esta sala virtual. Y para continuar con este espacio de presentaciones y de intervenciones, quisiera invitar a Fernando Berríos, que es el oficial nacional de educación de la UNESCO en Perú, para que nos dé una palabra de bienvenida y nos ayude a situar este encuentro en un marco más amplio del compromiso de la UNESCO con la educación inclusiva. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Jacquelina. Buenas tardes con todos y todas. Como bien dice Jackie, bienvenidos y sobre todo bienvenidos los docentes que nos están acompañando, no solo del programa Aprender sin Barreras, que es nuestro foco, digamos, porque estamos trabajando en ese marco, sino a todos los directivos y docentes que nos están acompañando de cualquier parte del país y del mundo, si fuera posible. Para aprender para UNESCO es sumamente importante participar, estamos participando de este programa conjunto que es liderado por Red Internacional y en el cual estamos trabajando como socios con Plan Internacional, con Asuventru, en el marco del financiamiento de Education Cannot Wait. Este ciclo de webinarios están dirigidos justamente para dar más herramientas complementarias a lo que ya hemos estado haciendo, que les sirvan, que les sean útiles en su quehacer diario. Para UNESCO este compromiso se inscribe, como sabemos, en el gran marco que respalda Naciones Unidas, que es la Agenda Educativa 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial el Objetivo de Desarrollo ODS 4. Lo que busca este objetivo es garantizar una educación de calidad para todos, para todas, inclusiva, equitativa, y que se dé a lo largo de la vida. A más de 30 años de la Declaración de Salamanca, donde se planteó una escuela para todos que responda a la diversidad y a las necesidades de cada estudiante, sabemos que los desafíos persisten. Aún hay barreras de acceso, aún hay prácticas pedagógicas que no siempre responden a la diversidad y a la necesidad creciente de cuidar el bienestar socioemocional de los estudiantes, de los y las estudiantes. Pero también sabemos algo más importante, que esas barreras se pueden identificar y se pueden reducir, y que la clave está en el diseño mismo de las prácticas, de la metodología y de la enseñanza y del trabajo de las y los docentes. Felicitamos el esfuerzo que hacen los docentes por estar actualizados, por capacitarse, por convertirse en ese profesional que ayuda y comprometido y con vocación ayuda a que el estudiante se sienta seguro, se sienta cómodo y sepa que este docente o esta docente va a hacer todo su esfuerzo para entenderlo y ayudarlo en su proceso de aprendizaje. Sabemos que los niños y las niñas y los adolescentes son diversos, todos somos diversos, y la educación no puede en ese sentido ser uniforme, sino lo que se busca es que sea tan diversa como somos en un aula. Sin más que decir, nuevamente dando la bienvenida, estoy seguro que este ciclo de webinarios van a ser muy útiles para todos y para todas, y los dejo con Jacquelina para que continúen el programa. Gracias.
Gracias, Fernando. Muchas gracias. Sí, recogiendo este compromiso, ¿no? Del que habla Fernando para UNESCO, nace este ciclo de webinar en el marco, ¿no? De Aprender sin Barrera, que ya lo presentó Fernando, ¿no? Que se da a través de un consorcio que estamos, este programa, ¿no? Acompaña a las instituciones educativas de Lima Metropolitana y La Libertad con un propósito muy concreto, y es que ninguna niña, ningún niño ni ningún adolescente encuentre en su escuela barreras que le impidan acceder, participar y aprender. Por eso este ciclo, ¿no? Que a lo largo de 4 sesiones mensuales, de agosto a noviembre, especialistas internacionales y nacionales nos ayudarán a comprender los principios de la educación inclusiva y el diseño universal de aprendizaje, y a llevarlo a la práctica del aula con atención a las condiciones reales de nuestras escuelas. Hoy iniciamos con los fundamentos. ¿Qué entendemos por esa educación inclusiva? ¿Cuáles son las barreras y cómo se articulan los apoyos? En septiembre, con Daniela Villarino desde Perú, abordaremos el compromiso y el bienestar estudiantil desde el DUA. En octubre, Mónica Cortés desde Colombia nos mostrará cómo maximizar el aprendizaje ofreciendo múltiples formas de representación. Y en noviembre cerraremos con Cecilia Cancio desde Argentina con estrategias para una evaluación basada en el DUA. Todas las sesiones son virtuales, abiertas y gratuitas. Se grabarán, se están grabando y contarán con subtítulos de modo que puedan volver a ellas como recursos formativos y compartirlas con sus colegas. Y bueno, acá viene la guinda al pastel y no podíamos empezar de una mejor manera. Nuestra primera sesión se titula Habilitar la escuela en plural, decisiones que hacen posible la inclusión. Y está a cargo de una de las voces más reconocidas de educación inclusiva en América Latina. Silvana Corso es docente, pedagoga, conferencista y autora argentina. Fue finalista del Global Teacher Peace 2017 entre las 50 mejores docentes del mundo. Es especialista en intervención educativa ante trastorno del aprendizaje y en estrategias de inclusión educativa, con un máster iberoamericano en integración de personas con discapacidad y formación específica en el DUA. Ha sido vicedirectora y directora de escuela y actualmente es supervisora de escuelas medias del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo lo que hoy Silvana nos va a compartir lo ha vivido en la gestión real de las escuelas reales. Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos. Te escuchamos con mucha expectativa. Gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación, Jacquelina, y gracias por la oportunidad. Y es un honor que me invitaran y una responsabilidad abrir este ciclo con esas compañeras geniales que van a seguir y van a continuar ya profundizando los principios del diseño universal para el aprendizaje. Espero estar a la altura eh, de lo que viene, ¿no? Y de lo que pudieron ustedes esperar de mí. Espero poder responder a esas expectativas también. Bueno, a mí me toca abrir y la verdad que me gustó mucho la propuesta porque eh, recién me presentaban y les decían que vengo del territorio. En definitiva, más allá de la formación, tengo el conocimiento de pensar la escuela en clave de inclusión desde la gestión, como docente primero y luego desde la gestión ocupando todos los cargos de concurso, de ascenso que corresponden a la carrera docente. Y, y una cuestión que a mí me viene como interpelando respecto al diseño universal, justamente porque tengo esa formación específica y esa demanda en esa formación, es qué pasa que muchas veces uno lo comparte, llega a espacios, a escuelas, genera talleres, formación, y luego vuelve a visitar y estamos siempre como recién comenzando, ¿no? Y mi recorrido y la investigación en esa temática me llevó
a ir más allá y pensar que en realidad cuando uno siente que el diseño universal para el aprendizaje es todo un desafío y que termina siendo como más trabajo para los docentes, más complejo de pensar esa diversificación y que luego no da los resultados esperados, en realidad tiene que ver con condiciones previas, institucionales y condiciones en el durante, ¿no? Que llevan a realmente una transformación que es superadora del aula, porque uno piensa como docente el aula porque es nuestra realidad, ¿no? El día a día, pero no son prácticas que tengan que ver con voluntades ni intereses personales, sino que tiene que ver con una decisión institucional, con condiciones institucionales. Hoy lo trabajo en términos de arquitecturas, ¿no? De la inclusión, todas esas condiciones que se van creando para que realmente suceda. ¿Por qué? Porque el diseño universal para el aprendizaje lo que permite es materializar los principios de la educación inclusiva en el aula. Pero esos principios, para que se materialicen, tienen que ser transversales al proyecto educativo, ¿no? No una acción más que se suma a la escuela, sino la que ilumina toda acción de la escuela como ilumina toda acción de gobierno. ¿Sí? Es transversal, la educación inclusiva, la inclusión es un estilo de vida y es digamos, es un objetivo que abrazamos para una transformación social. Entonces excede a voluntades, a individualidades y nos lleva a un compromiso social. Dicho esto, voy a presentar pantalla y voy a compartir con ustedes mi presentación que luego... están compartiendo. A ver si me deja ahora. Ahora sí. Esta presentación la dejo luego a disposición si es que es de su interés. Bueno, entiendo que se está viendo, cualquier cosa me dicen, pero creo que sí. Sí, Bueno, se ve bien. perfecto, gracias Jacquelina. Esta idea de, que traigo de habitar la escuela en plural, o sea, no poner como título claves para implementar DUA, sino que tiene que ver justamente con las condiciones institucionales que yo leo y la investigación lee en términos de decisiones que toma una escuela, incluso mucho antes de pensar la planificación. Ustedes van a llegar a los próximos espacios, encuentros de webinars, eh, con la especificidad de la implementación del diseño en términos de ir analizando en cada espacio, cada principio, y claramente la elección de los principios, las directrices, las consideraciones, son decisiones pedagógicas, ¿no? Y de planificación. Pero lo que yo voy a compartir con ustedes hoy son las decisiones anteriores, las que tengo que revisar en términos de análisis institucional y en términos de posicionamiento pedagógico, ¿no? Y yo diría ético también, respecto a cuando estoy pensando en la planificación, más allá de elegir estos principios, cuando ya estoy delineando mi planificación, estoy tomando decisiones y esas decisiones abren oportunidades o las limitan. Y entonces quiero que ustedes puedan llegar a dimensionar las decisiones previas para que cuando lleguen a los próximos espacios de formación se les haga mucho más difícil pensar en las decisiones ya prácticas del enfoque del diseño universal, ¿no? Bueno, vamos a ver si funciona y luego ustedes me dirán. Bueno, primero traigo esta idea de habitar, ¿no? Y lo pongo en consideración de ustedes y voy a un poco definir de qué estoy hablando, ¿no? Gran parte de los esfuerzos durante décadas en materia de inclusión estuvieron justamente orientados en garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes y las estudiantes. Ahora, la ampliación de derechos, la expansión de la matrícula, la construcción de marcos normativos permitieron que miles de estudiantes ingresen a la escuela y permanezcan en ella.
La pregunta es si alcanza con estar en la escuela para sentirse parte. Voy a decirlo de manera mucho más sencilla como para que podamos entenderlo desde el día a día, ¿no? Mi hijo Tomás, que hoy tiene 22 años, una vez me dijo, eh, para aprender mamá, primero necesito ser feliz, ¿no? Y yo, bueno, como mamá, y porque él no era muy amante del estudio, decía, bueno, todas las excusas para no estudiar. Sin embargo, tiene un sentido lo que dice, y es un sentido muy profundo. Yo tengo que estar bien donde estoy, tengo que sentirme que pertenezco a ese lugar, tengo que sentir que puedo ser quien soy en ese lugar. Si yo tengo ese sentido de pertenencia, entonces ahí sí voy a tener habilitadas las condiciones para el aprendizaje, ¿no? Esa felicidad de la que hablaba tiene que ver con condiciones emocionales. Y entonces, estar en la escuela, ¿no? No es lo mismo que habitar la escuela, y fundamentalmente habitar la escuela lo que va a permitir es habitarse uno mismo para ser, ¿no? Quien es y no dejar a nadie, a ninguna parte de uno fuera de la escuela para poder sentirse parte. Entonces, deja de ser la inclusión una cuestión de acceso para convertirse en una pregunta acerca de la pertenencia. ¿Sí? Entonces, creo que es por ahí primero el análisis en función de las condiciones, ¿no? Estamos, pero ¿cuánto aloja esa escuela realmente? ¿Qué condiciones para alojar, para que el otro sienta que ese es su lugar, está generando? ¿No? Entonces, yo les pediría que piensen en esto mientras sigo avanzando. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste parte de algo? Piensen, evoquen, no para que me lo digan ahora, solo es una invitación a que puedan ir ustedes también habitando estas palabras que estoy compartiendo. Piensen en ese sentimiento de sentirme parte de algo, qué invitación, si me han invitado a ser parte, qué condiciones se dieron para que yo lo pueda leer como una invitación. Entonces, esta propuesta que les traigo de habitar la escuela en plural implica reconocer que las personas llegan con historias, con vínculos, temporalidades, expectativas, heridas, deseos y proyectos. Todo eso habita en nosotros, ¿sí? Entonces, llegan como sujetos singulares que buscan un lugar en la trama colectiva, pero sin renunciar a uno mismo. La inclusión, entonces, supone revisar las condiciones que permiten que cada persona encuentre un lugar legítimo dentro de la vida escolar. ¿Mm? Y vuelvo a insistir, y sé que estoy como repetitiva, pero creo que es la idea que quiero que quede, ¿no? Sin renunciar a ninguna parte de uno mismo. Por eso digo, piensen en esa primera vez que se sintieron parte de algo, qué condiciones se dieron para sentirse parte y qué implicaba en su corazón, ¿no? Qué sensaciones, qué emociones provoca eso. Digo, porque ahí linkea muy bien con esto que traía de mi hijo, de ser feliz para poder aprender, ¿no? Porque a veces eh, estamos por ahí con todo lo que tenga que ver con, bueno, cómo aplico el diseño en términos de la elección de los principios, de la secuencia que propongo, de lo acertado de la directriz y las consideraciones, y lo leo técnicamente. ¿No? Y el principio que van a ver respecto a la motivación y el compromiso tiene que ver justamente con este momento previo también, ¿no? Que busca conectar y vincular. Entonces, pensemos en de qué hablamos cuando hablamos todos, sin excepción, ¿no? Y en esto, la homogeneidad, tenemos que pasar de la homogeneidad a la diversidad como condición, entendiendo y abandonando la ficción de la homogeneidad. Vamos, esto que nos hicieron creer, porque es la base fundacional de la escuela, ¿no? Que les enseñamos a todos de la misma manera, al mismo tiempo, y esperamos los mismos resultados.
en realidad siempre fue ficcionado, porque nunca existió esa homogeneidad. La heterogeneidad no es un problema de la escuela, primero, y no es un problema actual si lo leyéramos en términos de problema. No, no solo porque la heterogeneidad, la diversidad, toda la vamos a poner en valor, sino y fundamentalmente porque es la condición de la que partimos. Aquí todos los que estamos presentes somos diversos, ¿no? Venimos de diferentes trayectorias, eh, de diferentes localidades, con diferentes historias de vida, con diferentes motivaciones y expectativas e intereses para este espacio. Y a esa diversidad yo tengo que responder desde este lugar que me tocó abrir este espacio de formación, ¿no? Y para eso no necesito saber si tienen algún tipo de discapacidad para pensar cómo hago para comunicar para toda esa diversidad que está presente. Yo pienso que si no vienen con los mismos intereses, no vienen con las mismas formaciones, tengo que lograr decir compartir este conocimiento que traigo de todas las maneras posibles para llegar a cada uno de ustedes. Y eso lo anticipo. Ahora sí creo que lo puedo hacer de una única manera, esta idea de la ficción, ¿no? Estoy actuando una realidad que no existe. Entonces, también, de alguna manera, pensar como hablamos, como barreras, digamos, nuestras palabras también se ofrecen como barreras, es un momento que invito para poder analizar esos discursos y entender que para hacer posible la práctica, todo esto eh, tenemos que construirlo primero, ¿sí? Entonces, la diversidad no constituye una excepción dentro de la escuela, es la condición misma de la experiencia humana. Es mi punto de partida, la heterogeneidad es mi punto de partida. Entonces yo anticipo la diversidad. No se me presenta en forma de un diagnóstico, un lugar de procedencia, un tipo de familia, ¿no? Una etiqueta. La diversidad es la condición misma de la existencia humana. Entonces, eh, hasta acá, lo que históricamente hizo la escuela primero es invisibilizarla y luego responderle de manera individualizada, entendiéndola como una excepción. Y esas respuestas individualizadas que llevan muchos años y que levantan la bandera de la inclusión, y claramente uno podría decir, estamos en el 2026 y la inclusión parece ser una promesa. No, la inclusión está ocurriendo. No es que no está ocurriendo, está ocurriendo. Es imperfecta porque la escuela es imperfecta, porque la hacemos nosotros, los seres humanos, no somos perfectos. Pero lo importante es que está ocurriendo y que podemos ir mejorando día a día, entre otras cosas, primero eh, unificando criterios, ¿no? Abrazando fuertemente estos principios, buscar materializarlos, acordando, ¿no? Eh, y, y habitando las palabras. Entonces, desde la individualización, nosotros lo único que hicimos hasta acá fue reproducir situaciones de exclusión que se viven a nivel social, y lo hacemos en nombre de la inclusión. Y de eso también nos tenemos que hacer responsables, porque a veces, pensando que porque abrazamos la inclusión y damos respuestas a determinado estudiante con determinada condición y preparo determinadas propuestas que son solo para ese estudiante y con esa etiqueta, y lo hago con el corazón en la mano, con la militancia de la inclusión, termino estigmatizando, termino obturando posibilidades. Y abrir posibilidades tiene que ver con alojar esa diversidad. Entonces, aquí lo que estoy intentando primero es ir como pensando desde qué lugar hablo de inclusión, desde qué lugar habito la inclusión, ¿no? Y
qué condiciones todavía faltan crear en nuestras escuelas para que realmente el diseño universal para el aprendizaje se materialice en el aula. Entonces, resulta necesario y urgente desplazar la pregunta acerca de cómo incluir a determinados grupos para preguntarnos cómo construir escuelas capaces de alojar la diversidad constitutiva de toda comunidad humana. ¿Sí? La variabilidad no es un problema que la escuela debe resolver, es una realidad que la escuela debe reconocer y hospedar. Y aquí aparece una palabrita que es clave, es un concepto clave del diseño universal para el aprendizaje, el concepto de variabilidad. Variabilidad humana, desde el DU a la variabilidad cerebral, para explicar las estrategias de aprendizaje, las diferentes formas de aprender que tienen nuestros estudiantes y desde ahí responder. Este concepto es fundamental en el diseño universal, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la variabilidad del aprendizaje presente en el aula, superamos el discurso de la discapacidad y de todas esas esos colectivos minoritarios que creemos en riesgo de exclusión, y vuelvo a insistir que creemos minoritarios, y terminamos pensando que la mayoría, ¿no? Son a quienes podemos responder y para los que fuimos preparados, y resulta que esa mayoría primero es una ilusión, es una representación de un estudiante promedio, otro concepto que trae el diseño universal fuertemente, y que en realidad no existe, ¿no? Que está en el imaginario. Entonces, la realidad es que estos colectivos minoritarios en riesgo de exclusión no son la minoría, son la mayoría. Porque si los empezamos a nombrar, y un poco está en esta presentación, la discapacidad, la pobreza o las necesidades educativas especiales, que en algunos países todavía se los nombra así, a los estudiantes con NEE, estudiantes migrantes, y así tantos otros, son mayoría dentro de la escuela. Entonces, la diversidad es nuestro punto de partida. Lo digo porque entonces creo estar ayudando a pensar ya en estas condiciones, en esta mirada de la escuela, porque si la escuela nombra la diversidad en términos de determinados estudiantes que necesitan determinados apoyos, entonces ahí estamos viendo una de las principales barreras que si no las derribamos, el diseño universal para el aprendizaje no va a echar raíz. A eso me refiero con las condiciones previas para que realmente podamos alojar también el diseño. Entonces, hablemos de presencia y hablemos de pertenencia. Y claro, la presencia la garantiza el acceso, la normativa que hoy muy rica y de la que podemos dar cuenta, la gran matrícula, ¿no? La permanencia, el hecho de estar en las escuelas, no es que no están, están. Ahora, la pertenencia es el habitar, ¿sí? El reconocimiento, la participación, los vínculos, el sentido, y ahí sí la posibilidad de aprendizaje. Claro, estar están, pero la gran pregunta que nos hacemos como docentes es, ¿pero están aprendiendo? ¿No? La educación inclusiva abrió las puertas para todos y todas, esta idea de todos sin excepción, ¿no? Todos y todos, pero no es lo mismo abrir las puertas que alojar. Y ahí el gran interrogante. ¿Cómo hacemos para que estén aprendiendo? Claro, vamos directo a las estrategias y a la práctica, pero no, vamos a ir a las condiciones que van a permitir que esas estrategias, esa revisión de prácticas sean acertadas. Y esas condiciones tienen que ver con el reconocimiento, la valoración del otro, con dar participación a participación real que tenga que ver con su potencial de aprendizaje, no una participación ficcionada sobre la representación que tengo de lo que puede el otro. Y vuelvo sobre esa idea de la ficción de la homogeneidad, entendiendo que no se da si no se da con vínculos, y no se da si no cobra sentido para el otro estar en ese lugar. Entonces, la idea es pasar del estar al habitar, ¿no? Me gusta estos conceptos, trabajarlos desde este lugar para habilitar el diseño universal. Entonces, la presencia refiere a la posibilidad de acceder, ingresar y permanecer dentro de una institución. De ahí a que está aprendiendo es otra cosa, ¿sí? Entonces, la pertenencia sí refiere a la experiencia subjetiva
de sentirse reconocido, esperado, valorado, parte de una comunidad. Y ahí sí se habilita posibilidad de aprendizaje. Me gusta contar anécdotas del territorio porque también hacen a la comprensión, ¿no? Por ahí. Esto igual creo que no es tan teórico porque lo escribí con el corazón, lo comparto con el corazón, ¿no? No tiene que ver tanto con un marco rígido bueno, cómo lo defino, sino que tiene que ver más como cómo lo siento, cómo lo vivo. Y a eso voy apelando. Eh, Recuerdan la pandemia y la vuelta a clases presenciales, un tiempo en burbujas, con los grupos cuidados, con tiempos de entrada a la escuela para que no se amontonen en la puerta, ¿no? Cuidar los espacios. Y bueno, los chicos tenían y las chicas tenían que ir entrando a la escuela en tiempos determinados, cada 15 minutos, los cursos, y recuerdo un estudiante que entre un curso y otro, nosotros esperando en el hall, yo era directora, pero me gustaba estar en el hall junto con los preceptores, quienes tomaban la asistencia, le tomaban la temperatura, por ahí hay que evocar eso, pero no pasó hace tanto, ¿eh? No pasó hace tanto. Y recuerdo un estudiante que uno podría decir estaba etiquetado, era portador de una etiqueta, de una condición que no viene al caso, porque si no estoy entrando otra vez en esas definiciones de eh, las que queremos soltar en términos educativos, ¿no? Porque es un lenguaje extranjero a la escuela, no hace a la escuela. Pero bueno, portador de una etiqueta, el hecho de llegar tarde lo hacía llegar absolutamente desregulado. Y con lo cual su campera medio que se le caía, su barbijo que lo tenía casi de costado, su cara que estaba como sacada, casi arrastrando la mochila, absolutamente desencajado, porque no llegaba en tiempo y forma, no cumplía con lo que se había pautado, y no solo eso, en un contexto que vaya a saber, ¿no? Cómo lo vivió cada uno en términos de inseguridad, de lo que significa cruzarse con otros. Parece que fue hace tanto, pero si lo empezamos a evocar, nos vamos a acordar la sensación de miedo y de inseguridad y de desconocimiento e incertidumbre que nos habitaba. Y hubo un gesto de parte mía, porque estaba ahí, era la directora, porque no estaban solo los preceptores, estaba la directora y me está mirando, y yo le dije, te estábamos esperando. Quiero ser absolutamente honesta, lo hice en un gesto así como amoroso y para despertar una sensación agradable, no lo hice casi consciente, pero luego lo tomé como un aprendizaje, porque bastó decirle, te estábamos esperando para que él se ordene corporalmente. Le cambió la expresión, se alineó, y de entrar así, desencajado, a llegar al aula tranquilo, genera ese recibimiento, esa bienvenida, condiciones para su aprendizaje. Si no hubiera sido así, si la escuela le hubiera dicho qué pasó, que llegaste tarde, ¿no? Si se hubiera señalado el tiempo en el que estaba llegando, seguramente hubiera entrado al aula en esas condiciones, esas y otras que tienen que ver con las condiciones del aula y la práctica misma, podrían haber generado una crisis. Entonces, sentirse reconocido, sentirse esperado, sentirse valorado, sentirse parte de la comunidad es condición para poder aprender. Entonces, son detalles, pero fundamentales, que hacen a estas arquitecturas y a esta trama escolar, que va a permitir entonces sí materializar el DUA y materializar estos principios. Una persona puede estar presente sin sentirse parte, puede compartir un espacio sin construir vínculos, puede asistir todos los días sin encontrar allí un lugar propio. Entonces, la pertenencia aparece cuando alguien descubre que su presencia importa, que no da lo mismo que no esté. Cuando encuentra personas que reconocen su existencia, cuando percibe que su voz tiene valor, cuando logra construir relaciones significativas, cuando puede proyectarse dentro de una comunidad.
Por eso la inclusión no puede medirse únicamente a través de indicadores de acceso o permanencia. Debe interrogar también las condiciones que hacen posible esa participación, el reconocimiento y la construcción de sentido. De esto hablo cuando hablo de las decisiones que hacen a la inclusión, ¿no? De esto hablo cuando planteo este título de habitar la escuela en plural, que es como la puerta de entrada al diseño universal. Si no, el diseño universal para el aprendizaje, aunque lo aplique técnicamente, no da resultado, porque no es una receta, no es un conjunto de estrategias, no es una metodología. Las metodologías se ponen al servicio del enfoque. Es un enfoque, es una mirada, que lo que va a determinar son las formas en que yo voy a mediar ese conocimiento para que construya aprendizaje el otro, ¿no? Para que aprenda el otro. Y esa mediación debe ser una mediación amorosa. Entonces debemos pasar del diagnóstico a la vida singular. Tenemos indicadores de repitencia, de sobriedad, de abandono escolar, de finalización que muestran que determinados grupos específicamente continúan encontrando mayores obstáculos para transitar el sistema educativo. Sin embargo, los datos, claro, que son evidencia, los datos en sí mismos no alcanzan, ¿eh? No alcanzan por sí solos, porque detrás de cada porcentaje existe una historia, y detrás de cada trayectoria interrumpida existe una vida singular. Entonces, las trayectorias no son números, son experiencias humanas, y eso lo tenemos que poder visibilizar. ¿Qué ocurre entonces entre la puerta de entrada y la puerta de salida? Bueno, sobre esas condiciones, porque uno se queda sobre lo que puede o no puede aprender, y lo que puedo o no puedo ofrecer en términos de una planificación que trate de minimizar las barreras y, si puede, máxima, como objetivo eliminarlas, ¿no? Pero hay otras barreras, otras condiciones que van a estar presentes y que igual pueden llevar al fracaso. Una palabra que me estoy cuidando de decir y sin embargo aflora, ¿no? Yo decía, el fracaso no puede ser una opción porque todos y todas nuestros estudiantes pueden aprender. No pueden aprender lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, pero pueden aprender. Por lo tanto, el fracaso no es una opción, y una docente me dijo, pero es una contradicción decir fracaso, porque entonces lo estoy habilitando también, ¿no? Lo pongo en la mesa como posibilidad de conversación. Y entonces esta docente en Córdoba fue, en mi país, Argentina, dijo, no intentarlo no es una opción. No intentarlo no es una opción. Bueno, no intentarlo, la decisión de no intentarlo es la condición para. Y acá traigo un aporte de Rodolfo Kusch, y pasar del ser al estar siendo, ¿no? Yo tenía como mis frases características, y si alguno de ustedes me conoce, me viene siguiendo, saben que siempre digo que la escuela no debería, ¿no? Debería tener prohibido preguntar qué tiene, porque la respuesta, vuelvo a insistir sobre el lenguaje extranjero, le corresponde muchas veces a salud. Entonces, de eso se tiene que hacer cargo salud, de si recibe un diagnóstico, saber y contemplar esas características, psicólogo, psicopedagogo. El docente debe saber cómo aprende el otro, ¿no? Entonces, la pregunta correcta debe ser quién es, y eso me va a dar las herramientas para poder ir pensando cómo acompaño esa trayectoria. Hasta que en marzo de este año, esta frase la dije en Salta, otra provincia de la Argentina, en el norte de la Argentina, y un docente perteneciente a pueblos originarios me dijo que no se preguntaban quiénes eran, sino que se preguntaban quiénes estaban siendo, ¿no? Y bueno, y me acercó a Rodolfo Kusch. Y desde ahí yo encontré en el pensamiento de Kusch una herramienta poderosa para repensar la inclusión. En lugar de preguntar quién es, invita a preguntarnos quién está siendo, y la diferencia es profunda. El ser remite a una identidad fija, estable y definible. El estar siendo
reconoce el movimiento, la transformación, el contexto. Nadie puede ser reducido a una categoría. Las personas están siendo permanentemente en relación con otros, con su historia, con las condiciones que atraviesan sus vidas. La inclusión entonces implica reconocer ese movimiento, implica abandonar las certezas que pretenden explicar completamente al otro para abrirse a la complejidad de la experiencia. Y eso es lo que, digamos, a lo que nos invita el diseño universal para el aprendizaje, abandonar certezas y abrirnos a la complejidad de su experiencia, ¿sí? Entonces, lo que tengo que reconocer, que como es en movimiento y es en contexto, nada puede aplicar como receta porque no son fórmulas, tienen que responder, debemos ser flexibles, nuestra propuesta debe ser flexible, dice Brailovsky, un poco debemos ser arquitectos y un poco anfitriones, y entonces el diseño universal un poco trae esto, ser arquitectos porque somos responsables, porque no somos improvisados, porque realmente tomamos decisiones de planificación, esa planificación debe anticipar, debe habilitar posibles recorridos, más de uno, ¿no? Y debe ser flexible, porque, ¿qué dice Brailovsky? Porque el mapa, esa planificación no es el territorio. Por eso tenemos que tener la sensibilidad, ser anfitriones, esa sensibilidad y esa escucha, esa retroalimentación que nos trae el diseño para poder flexibilizar e ir respondiendo. Acá es estar siendo a eh, aquí ahora y esta posibilidad de movimiento, porque hoy respondió muy bien y mañana en el mismo curso, la misma docente, y no funciona, ¿no? Entonces, si me habita la frustración muchas veces después se la cargamos como mochila al otro. Y la cargamos también como frustraciones propias que nos hacen a veces hasta incluso cuestionarnos la vocación. Y no es del otro, no es propia, es del contexto, son las barreras, pero también sí, propia en este sentido, las decisiones que tomé para habilitar o no oportunidades si no las hago consciente. Desde ese lugar tenemos la responsabilidad. Entonces, esta pertenencia, que es la condición para poder aprender, no ocurre dentro de las personas, ocurre justamente en las tramas, porque uno puede pensar en la subjetividad, ¿no? Y decir, bueno, nada, esta escuela es inclusiva, su misión, ¿no? Es su proyecto institucional, y todo su trabajo va por visibilizar a todos y todas, pero claramente el otro no se siente parte, es una sensación que tiene, es algo que es subjetivo y en eso no podemos intervenir. No, no, todo esto se da en una trama. Y esa trama la tenemos que poder eh, visibilizar. Y también tenemos que pensar que de acuerdo a cómo estamos nosotros en esa trama, se pone más tensa, se pone más se flexibiliza, ¿no? Esos nudos eh, contienen, enlazan y me hacen sentir parte o me atrapan. Tenemos que juego con esa metáfora como para que lo podamos ir sintiendo desde mi experiencia cotidiana dentro de las escuelas, ¿no? Y cuando digo mi experiencia, la experiencia de cada uno de ustedes dentro de las escuelas. Entonces las personas habitan redes de vínculos, de cuidados, de conflictos, de afectos y reconocimientos, y las trayectorias escolares no son recorridos individuales, se desarrollan dentro de tramas familiares, comunitarias, institucionales, y ese contexto debo hacerlo visible en la escuela. Porque uno viene con todo eso a la escuela. Por eso la inclusión no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva individual, necesita ser pensada como una construcción colectiva, ¿sí? Y esto es clave. Digo, ¿por qué? Porque el diseño universal no va a traerme respuestas sobre cómo debo enseñarle a determinados estudiantes. El diseño universal no es una respuesta a la educación inclusiva porque están los estudiantes con dificultad de aprendizaje, los estudiantes y las estudiantes con discapacidad dentro de la escuela. El diseño universal para el aprendizaje pone
digamos, nos quita esos anteojos que no nos permiten ver la diversidad toda, ponerla en valor, ¿no? Reconocerla y ponerla en valor y responderles en contexto. Y como cada uno responde también a su contexto y es único, porque si bien hay un contexto en común, que es la escuela, vienen de contextos distintos, aunque habiten el mismo barrio, y hablo de los contextos de organización familiar, de vínculos familiares, bueno, el diseño universal nos va a ayudar, por ejemplo, desde el principio de compromiso y motivación a poder responder a esas identidades, ¿no? Entonces, trasciende la discapacidad, es superadora de la discapacidad, abraza a todos y todas, ¿sí? Las palabras, las miradas, las expectativas, las decisiones cotidianas producen efectos concretos sobre la posibilidad de sentirse parte. Entonces, la pertenencia para mí borda puntada a puntada a través de gestos mínimos que muchas veces pasan inadvertidos, una pregunta, una escucha, una oportunidad, una invitación, un reconocimiento. La escuela puede convertirse en un territorio donde esas tramas se fortalecen o, y aquí es donde tenemos que prestar atención, en un espacio donde se desgarran. Entonces, yo estoy jugando con esto de las palabras, digo jugar, lo estoy diciendo, porque lo estoy utilizando yo y estoy pensándolo como metáfora, ¿no? Desde ese lugar. Y pienso que hay palabras que cosen y palabras que descosen. Y en esto de habitar la palabra, como esta invitación a habitar la escuela, ¿no? A hacerse cargo de lo que decimos, cómo preguntamos, cómo escuchamos, las oportunidades que damos. Bueno, pensar en esas palabras, si realmente fortalecen la trama o la desgarran, ¿no? Entonces, las palabras que cosen pueden ser estas: te estamos esperando, ¿qué pensás vos? ¿No? Más allá de esto que propongo, ¿qué te parece a vos? Dar voz al otro. Mostrame, ¿cómo lo ves? No, responde algo que no estaba esperando, pero no le digo y anulo esa participación, no es así, o estás equivocado, ¿no? No. ¿Cómo lo ves? ¿No? Y doy ahí una oportunidad de una conversación honesta. Podés a tu manera, confío en vos. Igual el confío en vos también se traduce en gestos de confianza que tienen que ver, o sea, no es solo la palabra, sino también, por ejemplo, el diseño de mi ambiente de aprendizaje. Pero hay otras palabras que descosen. Las dos primeras que yo señalé tienen que ver con mis propias experiencias personales, que también me gusta traer como anécdotas. Las voy a decir, voy a invertir el orden. Una palabra que descoce es no vas a poder, o siempre haces lo mismo, o no entendés. Estas palabras desgarran la trama, ¿sí? Y les traje otras que tienen que ver con mi propia experiencia. Los osos rojos no existen, o tortuguita. ¿Por qué lo traigo? Porque eh, siendo yo muy niña en primer grado, tuve dos experiencias que dejaron huella y me habitaron. Y me habitaron y me enseñaron una forma de habitarme, que tenía que ver con renunciar a algo de mí. Por ejemplo, renunciar a la imaginación, de creer que los osos rojos existían, aunque luego, en la adultez, descubrí que existen. Pero cuando era niña, dibujé un oso rojo y la maestra de primer grado le mostró mi cuaderno a cada uno de mis compañeros y compañeras de aula para explicarles que los osos rojos no existían. Esa palabra descoce, porque sentirme parte, me sentía excluida y sentía ganas de huir de la escuela en ese momento, viendo la risa de mis compañeros, ¿no? Que provocaba esta situación. Yo hoy cierro los ojos y puedo recrear esa escena, la veo, y tengo en este momento 56 años, o sea que esto pasó hace exactamente 50 años atrás. Y sin embargo, estas palabras todavía me habitan. Me habitan hoy con una huella que cada tanto aparece y que yo puedo resignificar, por suerte. Pero no todos tienen la misma estructura psíquica para salir, digamos, bien parados de esta situación, ¿no? Entonces, digo, para tener en cuenta el no, ¿no? El marcar, el señalar, y vuelvo a insistir, resulta que existían,
obtura, desgarra, obstaculiza directamente, anula posibilidades. Esa misma maestra provocaba en mí miedo. Era tanto el miedo que cuando me llamaba al pizarrón, yo, con la fantasía de una niña de 6 años, ponía un pie delante del otro, como si caminara en la cuerda floja, tratando de detener el tiempo. Porque cuando uno es niño, tiene esas ideas. Por eso es mostrarme cómo lo ves. Y yo creía que de esa manera el tiempo lo detenía y en algún momento, hoy sería el timbre, pero en ese momento era la campana, sonaba la campana, llegaba el recreo y yo era salvada por la campana y no tenía que dar cuenta de nada frente a todos mis compañeros y compañeras. Estas palabras que descosen, que juego con esa idea de descoser, que desgarran la trama porque me hacen sentir que no soy parte, que no puedo habitar como los demás, que soy diferente a los demás. ¿Saben qué era lo que me hacía diferente a los demás? No solo esa imaginación que es propia de la edad, sino el hecho de venir de una familia muy pobre. Y digo, la pobreza también tiene su señalamiento y la pobreza también debe ser alojada por la escuela. Y si la pobreza es alojada y visibilizada, pueden entender los contextos de esos estudiantes para no llevar a una mayor desventaja. ¿Por qué? Porque lo que no podía aprender en la escuela debería ser completado en la casa y mi mamá no sabía ni leer ni escribir, no me podía ayudar en eso. Con lo cual, lo que yo no aprendía en la escuela, en casa tampoco lo podía recuperar. Y volví a la escuela sin comprender. Y la escuela avanza con los que siguen. Y otros empezamos a caernos de la trama. Y a veces nos atan así, nos anudan para sostenernos, pero nos asfixian, ¿sí? Y otras veces, como fuimos silvanados, se pierde y caemos. Palabras que cosen, palabras que descosen. Creo que estoy aplicando el diseño universal para decir lo mismo de tantas maneras posibles, ¿no? Entonces, vamos a pensar en estas arquitecturas para la pertenencia, ¿sí? Que, bueno, de alguna manera estas arquitecturas para pertenecer, lo que les traigo es este conjunto de condiciones que una comunidad construye para que cada persona pueda aprender, participar y sentirse parte. La enseñanza, la evaluación, los apoyos, los vínculos, la organización institucional, la participación. Entonces, esta pertenencia no depende exclusivamente de la buena voluntad de las personas, necesita de condiciones. Y desde esta perspectiva, la inclusión puede entenderse como un problema de diseño. Las comunidades educativas construyen permanentemente arquitecturas pedagógicas que habilitan o restringen la participación. Una arquitectura pedagógica es el conjunto de condiciones que una comunidad construye, o sea, que construimos en comunidad para que cada persona pueda aprender, ya lo dijimos, ¿no? Participar, sentirse parte. ¿Cuáles son estas condiciones, ¿no? ¿Qué incluyen estas condiciones? Las formas de enseñar, las formas de evaluar, la organización institucional, los apoyos, las expectativas, las oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la pregunta pasa a ser cómo diseñar desde el inicio condiciones habitables para todos. Y ahí es donde entra el diseño universal para el aprendizaje. Cómo diseñar desde el inicio condiciones habitables para todos y todas. Entonces, ¿cuándo empieza la inclusión? Mucho antes de que un estudiante entre al aula. Mucho antes de que un estudiante entre al aula. Algunas decisiones ya ampliaron o restringieron las oportunidades que va a encontrar. Mucho antes de entrar, ya podría decir, mirando una planificación nada más, qué oportunidades va a encontrar o qué limitaciones y barreras va a encontrar. Ya como soy nombrado, las expectativas que se generaron, cómo es presentado ese estudiante por la comunidad, por el equipo de conducción, por el departamento de orientación, ¿sí? Ahí ya se empiezan a tomar decisiones y esas decisiones van a
abrir o no oportunidades. Entonces, lo primero que tengo que reconocer son esas decisiones. Entonces, vamos a entenderlas en términos de apoyos que forman una red en el aula, en la escuela, en el sistema educativo, porque ningún nivel puede sostenerse solo. Entonces, vamos a ver estos apoyos en el aula, en la escuela, en el sistema educativo, porque solos no va, ¿no? Es imposible. Entonces, la escuela que necesitamos es una escuela que da sentido, que cobra sentido para el otro, que genera vínculos y que abre horizonte. Vamos a analizarlo en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces vamos a pensar en los apoyos en el aula. Se construyen dentro de la experiencia de aprendizaje, no como una respuesta posterior a ella. Es decir, que anticipo, que no es cuando fracasa, cuando le va mal, cuando no puede con una evaluación. Por eso la flexibilidad y la retroalimentación. Los apoyos en el aula se construyen durante la misma experiencia, ¿sí? No luego. El diseño de la enseñanza puede anticipar la variabilidad y ofrecer diferentes maneras para acceder, para transitar, participar y mostrar lo aprendido, que van a ser justamente los 3 principios que ustedes van a analizar a partir de los siguientes espacios de formación. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que anticipan, que generan condiciones? Las decisiones sobre las consignas, los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje ya se ofrecen como barreras, anticipando el cómo, y si el cómo es una sola manera, entonces ahí ya sabemos que hay estudiantes que se van a quedar por fuera, si hay una única manera de demostrarlo. Entonces, esas decisiones, insisto, sobre consignas, sobre materiales, sobre los tiempos, los agrupamientos, las formas de participación, las evidencias de aprendizaje, son decisiones que abren o no oportunidades. O sea, tengo que pensar, ¿cómo redacté esta consigna? ¿Es una consigna clara para todos? ¿Cómo lo expresaría de otra manera si alguien no la entendiera? ¿Sí? Eso es lo que es la decisión que se tiene que dar. ¿Estos materiales son accesibles para todos? ¿Qué pasa si no se pueden hacer de estos materiales? Si tienen rechazo a este material, ¿cuál sería la otra opción? Esas preguntas sobre los materiales, sobre los tiempos, sobre los agrupamientos, la flexibilidad, son decisiones de apoyo que se van a ir dando ya de manera anticipada y en el durante, pero que no pueden surgir después, como resultado de una experiencia donde claramente el estudiante se sienta excluido, ¿no? O se siente que se cae de esa trama. Entonces, el apoyo no llega después, forma parte del diseño, ¿sí? Volvemos sobre esta idea de las decisiones son decisiones de diseño. Entonces, hablemos de los apoyos en el aula ahora, ¿sí? La inclusión necesita acuerdos, organización, condiciones institucionales que no dependan de una sola persona. Porque ya el DUA incluso no podría trabajarse únicamente desde la perspectiva de un docente en el aula. Debería, para estar bien logrado, trabajarse en equipo, en codocencia. Y de alguna manera reagrupando también para ir generando condiciones, porque a veces las condiciones del grupo, la convivencia se deben abordar al mismo tiempo y entonces a veces los reagrupamientos permiten generar condiciones a las necesidades de hoy, mientras se van trabajando las condiciones de convivencia, esa transformación de convivencia en términos de inclusión de los principios de la educación inclusiva. La escuela sostiene las experiencias cuando revisa sus tiempos, sus espacios, sus agrupamientos y la manera que distribuye las responsabilidades. Así que también es un tema de gestión. Entonces, ¿dónde estarían las decisiones? Comparemos, ¿no? Las decisiones en los apoyos tenían que ver con las consignas, con los materiales, con los tiempos, con los agrupamientos de los estudiantes, con las formas de participación, con las evidencias de aprendizaje. Ahora en la escuela, que estamos pensando en términos de gestión, las decisiones son sobre los acuerdos pedagógicos, sobre el uso de los tiempos de la escuela, ¿no? Porque eso también tiene que ir en acuerdos, sobre todo las formas de habitar el tiempo, porque
hay algo que aparece permanentemente, no tenemos tiempo, bueno, habitemos el tiempo, y entonces dotamos de sentido al tiempo, el tiempo escolar, el tiempo del otro. Volvamos sobre eso, desarmemos y armemos y habitemos las palabras en el sentido más profundo. Organización de los apoyos, que serían todos los que vimos anteriormente, el trabajo entre pares, el diálogo con las familias y el seguimiento de las trayectorias. Todo esto también son decisiones que hacen al aprendizaje. La inclusión se vuelve institucional cuando deja de depender de iniciativas individuales. Digo porque aquí hay muchos docentes que están esperando las claves del diseño, las claves de DUA, y van a esperar ansiosamente a mis colegas que tienen una experiencia única en esta temática y que les van a compartir un montón de estrategias, pero no van a ser suficientes si no pueden colaborar también en este entramado y en estas condiciones para que realmente se haga carne, porque con la voluntad de cada uno de ustedes no es poco, y es valorable, lo aplaudo, pero no es transformador de la institución. Por lo tanto, puede transformar la vida en un tiempo, la vida de un estudiante, de un grupo de estudiantes, en un tiempo limitado. Si esto no es una condición institucional, va a depender que luego en su trayectoria se encuentre con docentes como ustedes que están interesados en su formación. Y no, tiene que ser una decisión institucional. Entonces, vamos a hablar también, así como los apoyos en el aula, los apoyos en la escuela, los apoyos en el sistema. Las escuelas no transforman solas las condiciones que producen exclusión. O sea, así como nuestros apoyos, nuestras decisiones de aula necesitan de los apoyos, de los acuerdos, de los criterios, ¿no? Unificados, institucionales de gestión, también las escuelas necesitan condiciones, ¿no? Para no reproducir lo que la sociedad misma impone muchas veces en términos de exclusión. Entonces necesitan de políticas, necesitan de recursos, necesitan de redes que sostengan el cambio. Y cuando pensamos en las políticas, pensamos en las normativas, debemos pensarlas como herramientas pedagógicas. Y aquellos que redactan esa normativa la deben redactar como una herramienta pedagógica. ¿Sí? Porque la normativa debe servirme para encontrar ahí respuestas para mi hacer diario, no un corset sobre cómo moverme legalmente sobre esta situación. Entonces, el sistema amplía posibilidades cuando articula niveles, garantiza continuidad, construye capacidades para que las decisiones inclusivas puedan sostenerse. Entonces, ¿qué decisiones tenemos acá del sistema? ¿Sí? Tuvimos de los apoyos de las escuelas, ahora del sistema. Marcos normativos, formación, los espacios de formación, recursos, redes de apoyo. Muchos de ustedes forman parte de esta red, ¿no? Y hoy cuando presentaban el espacio hablaban de los aliados para generar estos espacios. Claramente esas son responsabilidades del sistema, ¿no? Que va generando una red de apoyo y dando respuesta a las necesidades de una política clara en nombre de la inclusión, pero que necesita de estas redes, la articulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas. Entonces, ¿de qué pensamos? De una responsabilidad compartida, ¿no? Aunque las responsabilidades sean diferentes. La responsabilidad de la escuela, la responsabilidad del aula, la responsabilidad del sistema, pero son responsabilidades compartidas. Que trabajan en una red, que articulan las posibilidades, diseñan las posibilidades para que nuestros estudiantes realmente se sientan parte. Y una vez que se sienten parte, están creadas las condiciones para el aprendizaje. ¿Sí? No tiene que ver exclusivamente con estrategias. Porque del yo al nosotros, ¿no? Es a donde queremos pasar. En el fondo de todo esto, no estoy yo, estamos nosotros. Y de eso se trata. La inclusión no puede depender de una voluntad solitaria, se vuelve una responsabilidad compartida cuando el aula, la escuela y el sistema construyen una red capaz de sostener las decisiones que amplían oportunidades. Entonces, hay que establecer mesas de conversación entre todos estos actores, porque esas mesas de conversación, esos acuerdos y esas redes de apoyo van a fortalecer el día a día
de las instituciones escolares, del hacer de cada uno de nosotros para no sentirnos sobrecargados, sobreexigidos y realmente sentir que no solo es deseable, sino que es posible y que además nos invita a nosotros a habitar la escuela en plural, porque entonces también como adultos y educadores nos sentimos incluidos dentro de este sistema porque sentimos que se nos está dando respuesta, que se nos está acompañando, ¿no? Entonces son conversaciones incómodas, seguro, pero necesarias. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? La pregunta en este entramado. No, ¿qué hacemos con este estudiante? Esa pregunta no es la pregunta que en una conversación deberían hacer en términos de duda, ¿no? Bueno, yo tengo un estudiante que tiene estas características, ¿qué hago? No, esa no es la pregunta correcta. Sí, ¿qué condiciones ofrece esta experiencia, mi experiencia, ¿no? Que diseño de enseñanza para que diferentes estudiantes puedan aprender? ¿Qué condiciones ofrece esta experiencia, el diseño de mi ambiente de aprendizaje, para que diferentes estudiantes puedan aprender? Sí, bueno, ustedes van viendo que fui acompañando de alguna manera también la presentación con esta red. Entonces, yo estoy trabajando con una matriz de experiencias inclusivas que tienen que ver con las preguntas anteriores a poder planificar de manera diversificada. Es como una herramienta para volver visible las decisiones que organizan la experiencia de enseñanza inclusiva. Toda propuesta expresa decisiones aun cuando no las hayamos hecho conscientes, ¿eh? La matriz en sí misma lo que permite es reconocer cuáles amplían oportunidades y cuáles todavía pueden restringir esas oportunidades. Entonces, ¿qué me pregunto sobre el sentido de mi propuesta? ¿Por qué vale la pena? Sobre el horizonte, ¿qué esperamos construir? Sobre las puertas de entrada, ¿cómo pueden acercarse? ¿Cómo entran los estudiantes? Y me estoy refiriendo a la experiencia de aprendizaje. Sobre el tránsito, el recorrido. ¿Qué recorridos, qué posibles recorridos voy a ofrecer y qué apoyos habrá en ese recorrido para todos y todas? Sobre la participación, ¿qué lugar tendrá cada estudiante en esta experiencia? Y sobre las evidencias, ¿cómo podrán mostrar lo aprendido? Si yo, a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje previo, me hago estas preguntas y las respondo, yo quiero dar este tema, me imagino esta situación, pienso en esta secuencia didáctica, respondo estas preguntas sobre el sentido, el horizonte, las puertas de entrada, el tránsito, la participación y las evidencias. Cuando lleguen a los próximos espacios de formación, si se traen una secuencia que hayan pensado y que se hayan hecho estas preguntas, ¿no? Que las hayan anticipado, van a ver que es mucho más fácil apropiarse de los principios, de las directrices y las consideraciones de DUA. Porque el trabajo previo, la decisión previa de ampliar o restringir, ya va a estar visibilizado. Ya voy a reconocer barreras. Porque lo primero que tenemos que hacer en una planificación es reconocer la variabilidad, reconocer las barreras de contexto y determinar las funciones ejecutivas, nivel inferior, nivel superior, en las que se encuentran los estudiantes para entender por qué directriz, ¿no? Aparte del principio, qué directriz voy a elegir. Bueno, para hacer todo eso tengo que haber pensado, puedo visualizar las decisiones que voy tomando para poder reconocer si en esas decisiones aparecen las primeras barreras o no para el aprendizaje. Entonces, esta matriz, bueno, yo aquí no la puse como matriz porque no se iba a visualizar, entonces por ahí generaba como esa inquietud y no se lee bien, entonces puse las ideas generales. Esta matriz no es una lista de control, es una conversación sobre el diseño, leer la experiencia para poder rediseñarla, es una invitación a leer la experiencia que me propongo para poder rediseñarla. Y entonces si primero
trabajo sobre las decisiones, luego el rediseño lo puedo hacer en clave de DUA, con el enfoque DUA, entendiendo, insisto, en que no es una herramienta, que no es una metodología y no es para ver qué hago con determinadas presencias, ¿sí? Entonces, leo estas experiencias en clave de inclusión, dónde está el sentido, qué horizonte propone, desde qué puertas se pueden entrar, qué recorridos y apoyo ofrece, cómo participa, qué cuenta como evidencia en mi experiencia, y entonces comienzo a editar tiempos diversos, entendiendo y jugando con esto del entramado, que no todas las vidas transitan al mismo tiempo. La matriz no clasifica la propuesta, abre decisiones para transformarla. Esa es mi propuesta de análisis para habitar la escuela en plural, para revisar decisiones a nivel áulico, a nivel institucional, cualquiera sea el rol, a nivel del sistema, cualquiera sea el rol que ustedes habitan hoy, y poder pensar que es entre todos, en conjunto, en red, abriendo una conversación honesta. La inclusión comienza con la presencia, pero se realiza cuando logramos construir pertenencia. Porque pertenecer es descubrir que existe un lugar donde uno puede llegar a ser de otro modo. Uno puede llegar a ser de otro modo, y eso es bienvenido, ¿eh? Uno puede llegar a ser de otro modo. Bueno, los invito a seguir siguiendo escuelas donde todas las personas puedan estar, aprender y pertenecer. Muchas gracias. Bueno, qué bonito. Muchísimas gracias, Silvana. Me quedo con un A montón de ustedes. palabras ahí resonando. Estoy seguro que también los colegas, ¿no? que están conectados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, por ser tan clara y nos deja esa importancia, ¿no? de repensar desde cada uno, ¿no? cómo estamos mirando hoy la diversidad en la escuela. Hay un enlace, ¿no? para el registro de asistencia. Por favor, no se olviden mientras seguimos acá, porque hay unas preguntas que me parecen muy interesantes, ¿no? Que nos han planteado, Silvana, que te están planteando y paso directo por el tiempo, que ha habido, por cierto, un problema, parece a nivel global con Facebook y eso nos ha perjudicado y están viendo de que se pueda colgar posteriormente la grabación, ¿no? Así que paso con las preguntas para no dilatar. Tengo dos preguntas que te las voy a decir juntas para que Perfecto. puedas. Una dice, ¿cuál ha sido el caso más difícil de inclusión que se pudo haber enfrentado? Y de su experiencia, ¿cuál podría haber sido una experiencia de éxito de eliminar una barrera para la inclusión? Bueno, qué interesantes preguntas. Primero, vamos a volver sobre habitar las palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la experiencia, en todo caso, no el caso, la experiencia que me ha llevado a situaciones límites? Puedo ir sobre una experiencia que me ha dejado, yo creo que como la inclusión es imperfecta, vuelvo sobre que somos seres humanos, tengo muchas experiencias frustrantes, pero que generaron mucho aprendizaje y que me llevaron a ir replanteando mi posicionamiento, el trabajo en la escuela, el trabajo en la gestión también en términos de la supervisión. Eh, Tuve una situación con un estudiante que la mamá cuando llega a pedirnos un lugar para su hijo podría estar ingresando, digamos, a la escuela secundaria con sobredad porque toda su trayectoria al nivel primario había sido una trayectoria complicada, con lo cual eh, llegaba a la escuela secundaria desfasado de edad, ¿sí? Por ahí, en términos de la institución, se entiende por sobredad, pero bueno, Vaquero dice que la sobredad es la única enfermedad que se adquiere en la escuela, ¿no? Que no vamos con sobredad de ningún lado, así que también lo pongo entre comillas. Pero bueno, voy a definir la condición porque para contextualizarlo, ¿no? Era presentado con un estudiante con autismo,
eh, que no iba a ir a la escuela secundaria, pero o sea, que ya estaba definido eso, una decisión familiar, después de toda esa trayectoria tan complicada de la escuela primaria, iba a entrar a un centro de formación. Y resulta que esta mamá con su hijo fue a escucharme en un evento donde yo compartía en aquella época la experiencia de la escuela que dirigía. Y entonces él le dijo a la mamá, yo quiero ir entonces a la secundaria, quiero ir a esa escuela. Y la mamá, como ya era más grande, ¿no? Le dijo, bueno, andá y decíselo vos. Así que me abordó y me dijo que quería venir a mi escuela y le dije, bueno, te esperamos. Y así entró. Él, la emoción lo tomaba tanto que había llegado en distintas oportunidades hasta desnudarse en el aula. ¿Mm? Y eso significaba un montón de corridas dentro del curso, de salir, incluso de ser vidriada el aula, de ser vidriada. Entonces los chicos salían y se ponían de espalda de alguna manera también para preservarlo, pero tapando para que nadie lo pueda ver ese rato que estaba en crisis. Buscábamos comprender qué era lo que los llevaba a esas crisis, qué de lo que nosotros estábamos haciendo, más allá de que uno pudiera pensar esas conductas están asociadas a que es un estudiante con TEA. Sabemos bien que muchas veces estas conductas disruptivas son las únicas que encuentran para mostrar, para comunicar que les está pasando algo y que tiene que ver con ese momento, ese contexto, con algo que ocurre en el aula o algo que trae de la casa o algo que trae de la calle, ¿no? Y que no son crisis simplemente porque tiene TEA. Eso es lo fundamental. Eh, bueno, se combinaban los acompañamientos dentro del aula y fuera del aula para esos momentos de desborde, para que él continuara siempre y no tuviera un recorte horario, entonces que pudiera tener una asistencia con algunos profesores de la escuela, no profesores especiales, sino sus propios profes de historia, de matemática, pero en un espacio más personalizado. Y la verdad que respondía muy bien, pero las crisis que tenían que ver con un contexto que excedía a la escuela y que la escuela no podía reparar esas heridas de contexto y que la familia venía trabajando y mucho y poniendo y mucho, pero que también se le generaba en la propia casa. Y bueno, se llega a escapar, yo recuerdo correrlo y que casi cruzo una avenida así, no, yo recuerdo ese momento porque fue como traumático, lo agarré y dije, donde se suelta, y la verdad que se agarró a mí, nos agarramos fuerte, ese día creí que me desplomaba. Bueno, luego de esa crisis los padres vinieron, nos sentamos padres, equipo terapéutico, y definían la familia y el equipo que no era el tiempo para la escuela. Pero la mamá dijo algo que me llegó mucho al corazón. Me dio las gracias igual y me dijo, por lo menos sé que él podía. Yo no sabía si él podía, y él podía con la escuela. No puede con otras cuestiones de su vida que lo llevan a ponerse en peligro y que hay que abordarlas desde otro espacio, ¿no? Y la verdad que lloramos todos cuando se fue, y fue algo que nos generó dentro de la escuela muchas preguntas sobre si podíamos haber hecho algo más, porque no nos quedó tendríamos la satisfacción del agradecimiento de esa familia, pero el sabor amargo que iba más allá de la familia, porque en realidad tenía que ver con la respuesta que le podíamos dar a él. Y yo no me olvido que él vino a hablarme especialmente y me dijo que quería venir a la escuela, ¿no? Este, bueno, esa fue para mí una de las experiencias límite que siguió dando vueltas y siguió pensando y habitándonos en la escuela como pregunta para seguir trabajando, más allá de esas condiciones que nosotros no podemos cambiar, que todavía podíamos haber hecho. Y creo que con el crecimiento que tuvimos, hoy podría haber hecho las cosas diferentes, pero por suerte las aprendimos y las pudimos ir observando y
documentando, no para documentar derecho de autor, sino para volver sobre la práctica y ofrecerla como un Claro. conocimiento y un saber para compartir. La otra pregunta, hablé tanto que ya me la Era olvidé. haber sido, sí, ¿cuál podría haber sido una experiencia de éxito de eliminar una barrera para la Ay, inclusión? muchísimas, pero hay una muy particular. Un estudiante que entra a primer año y que viene de toda una escolaridad primaria donde había tenido recorte horario. Y en realidad durante toda su primaria, sus 7 años de escuela primaria, solo había ido cada día 2 horas a la escuela. Entonces, bueno, hay una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Qué título le damos a un estudiante que solo fue 2 horas? Si basta con 2 horas para ir a la escuela y aprender, ¿qué hacemos con el resto? ¿Por qué los chicos, el resto están en una carga horaria mayor? Si con 2 horas es suficiente, vamos con 2 horas para todos y luego tienen espacio para lo recreativo, para el ocio, para todo lo otro que también es aprendizaje. Entonces, vamos a plantearnos desde qué lugar un chico puede hacer un recorrido de 2 horas todos los días, ¿no? O sea, entonces, yo no me pregunté qué le pasaba a ese chico, me pregunté qué ofreció esa institución, ¿no? Entonces, más allá de eso, dije, bueno, nosotros tenemos que hacer algo diferente, tenemos que ofrecer algo diferente, ¿sí? Porque viene una experiencia de estar solo 2 horitas en una institución, nosotros tenemos que ir por la carga completa, porque si instalamos 2 horas para ir sumándole, va a ser imposible, porque es un estudiante que ya viene con esa estructura. Entonces, aprovechamos el cambio de nivel. Ahora estás en la escuela secundaria. La escuela secundaria requiere de este tiempo, y vos sos bienvenido a este tiempo, que luego lo habitaremos juntos, que veremos. Si puedo estar todo el tiempo dentro del aula, si siento que necesito estar un ratito afuera, pero en la escuela, porque no es si no es en la escuela. Bueno, este estudiante en realidad lo que tenía era una conducta disruptiva que rozaba lo violento y claro, luego supimos que había intentado pegarle a una docente, que había amenazado a algunos compañeros y de ahí venía el recorte horario, que mayor carga horaria lo llevaba a situaciones que desencadenaban estas situaciones violentas. Claramente empezó con nosotros y rápidamente aparecieron esas situaciones, ¿no? Terminó primera situación y agarró del cuello a un compañero, lo llegó a marcar, ¿no? No llegó a asfixiarlo, ahí entra el docente, pone el cuerpo, se paran en esa situación, bueno, este, claramente llega la dirección, había que llamar a los padres del compañero, a los padres de él. Nosotros trabajamos con las familias diciéndoles cuál es el proyecto y pidiendo siempre tiempo para que el proyecto se haga carne en cada uno de nosotros. Es decir, que si es un proyecto que trabaja en inclusión, van a suceder cosas el primer año que vamos a trabajar y vamos a crear las condiciones para que no vuelvan a suceder, pero en el mientras tanto hay que dar tiempo. Así que la familia del estudiante que fue agredido no hizo ningún tipo de pedido especial de sancionar al compañero, sino que se contextualizó, comprendió. Y al compañero, digamos, a este estudiante que fue el agresor, eh, le dije que, bueno, que iba a tener una sanción, pero que la sanción era que se iba a tener que quedar 1 hora más todos los días en la escuela, al revés de lo que venía recibiendo. Y entonces se sorprendió y me dijo, ¿cómo 1 hora más? Entonces, y si lo hubiera matado, ¿qué hubiera pasado? Me dijo, ¿no? Como diciendo, ¿cuál sería el límite? ¿No? Y bueno, y si lo hubieras matado, le digo, bueno, sería juzgado por la justicia, pero igual tenés que ir a la escuela, así que a la escuela vas a tener que venir igual, vendrás asistido por la justicia, pero a la escuela vas a venir igual. No le estoy quitando el peso a la situación, ¿eh? No la saquen de contexto, ¿sí? Porque es un estudiante que está diciendo qué condiciones se tenían que dar para que me vuelvan a recortar el horario. Y si yo entro en eso de generar así como asombro y tener miedo porque diga y exprese la intención de matar, abono a esa intención. Entonces yo le quito ese peso
y lo leo en el contexto de que es un estudiante de 13 años que sabe que provoca miedo porque eso se le hicieron saber durante 7 años. Bueno, sabiendo que se tenía que quedar en la escuela, esas conductas no se repitieron. No es que no venían con él, aprendió a comunicarlas. Cuando él se ponía violento, tenía una relación muy hermosa con su mamá, pero muy, muy, muy así, muy simbiótica. Entonces, cuando se quedaba dormido, cuando le costaba venir a la escuela, y venían en una discusión a la escuela con la mamá, que vamos, que apurate, que ponete, que... Eso lo ponía, lo perturbaba y mucho. Y ahí es donde él venía, eh, mm, digamos, con esas ganas de pegar, esas ganas de agredir. Cuando lo pudo comunicar, él llegaba a la escuela y lo hacía con el cuerpo. Si no estaba en condiciones de entrar al aula, se paraba frente a la biblioteca. Y eso significaba que no formaba porque todavía no estaba en condiciones. Después de la formación, entraba al aula. Si sentía que realmente la primera hora él todavía no podía con eso, venía a la dirección. No me tenía que decir nada. Venía a la dirección y se sentaba un ratito. Entonces, una vez que entraban los chicos al aula después de la formación, le decía, bueno, anda, saluda al profe, decile qué tarea van a hacer, traela, y mientras estás acá, vamos avanzando. Y cuando estés en condiciones, entras. Y así fue manejando hasta directamente quedarse en el aula, egresar y tener oportunidades como tiene hoy en su día laboral. Digo, Excelente. esas conductas, esas reacciones, él las pudo tramitar. Viven con él, conviven con él, pero no lo toman, ¿no? La escuela le dio la oportunidad de habitarse. Esta es la idea que traía cuando les hablaba de habitarse. La escuela le dio la oportunidad de habitarse. Pero bueno, hay que tomar decisiones. Esa decisión de no dejarme ganar por el miedo, de no tomar como literal la amenaza de muerte. Entendemos en estos contextos que estas situaciones pasan en las escuelas, sabemos que pasan. Yo no le quité el peso, simplemente contextualicé una conversación y le di sentido a una conversación para ubicarla y que él sienta que no recibía la misma respuesta que venía recibiendo hasta ese momento. Y eso fue generando condiciones para su estar, pero también para formar parte. Y fundamentalmente para habitarse el mismo sin tener que dejar de ser quien era. Excelente, muchísimas gracias, Silvana. Y para ir cerrando, y muy cortito y muy chiquitito, ¿no? Y dejas abierta la conversación, ¿no? Hacia el diseño universal para el aprendizaje, que es justamente, ¿no? El hilo de nuestras próximas sesiones. ¿Por qué el DUA nos ayuda a diseñar la enseñanza reconociendo la diversidad como punto de partida y no como algo que se atiende después? Si en muy resumidito, que estamos pasadas de tiempo. Sí, muy, muy, muy resumido, lo dije y lo repito, tiene que ver con materializar los principios de la educación inclusiva. Y como los principios dicen justamente que la diversidad es inherente a la naturaleza humana, no podemos diseñar si no es desde y para la diversidad. Nuestro punto de partida es la diversidad y es para la diversidad. Entonces, el diseño universal viene a hacer honor a esos principios y a darnos el enfoque, la mirada necesaria y las herramientas, no la herramienta en sí DUA, sino trae las herramientas que hacen posible ese diseño desde y para la diversidad. Excelente. Silvana, en nombre de UNESCO Perú y de todos los socios de Aprender Sin Barrera, muchísimas gracias por tu generosidad y por recordar que la inclusión es ante todo una decisión, ¿no? Como lo has venido diciendo. Y a los presentes, a quienes nos han acompañado, recuerden que esta sesión quedó grabada y los esperamos en la segunda sesión del ciclo, que es el jueves 3 de septiembre a las 4:30 con Daniela Ballarino, especialista peruana, que nos hablará sobre el compromiso y bienestar estudiantil desde el DUA. Silvana, un abrazo con mucho cariño y muchísimas gracias por esa generosidad. Que tengan todos una muy feliz final, ¿no? del día y sigamos diseñando para aprender escuelas sin barrera y hasta la próxima. Muchísimas gracias.